2024 será recordado como uno de los años de mayor crecimiento en la inteligencia artificial generadora de video. Tenemos anuncios muy importantes como lo es Sora del equipo de OpenAI, Veo del equipo de Google, Kling, que es un modelo de inteligencia artificial que podemos utilizar estando en China para la generación de imágenes y videos, y por supuesto Dream Machine del equipo de Luma AI. La gran diferencia de Dream Machine con el resto es que esto no quedó en un anuncio, sino en un modelo que ya podemos empezar a utilizar y totalmente gratis. Y es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es entender qué nos entrega Dream Machine. Y por supuesto, estamos en la página de Luma Labs, lumalabs.ai/Dream Machine. Este enlace lo dejo en los recursos de la descripción de este video. Y por supuesto, muy parecido a Sora, muy parecido a Veo, tenemos un modelo capaz de simular la realidad. Y no solo es generar videos. Trata de entender cómo funciona incluso la física ligada a los movimientos y a todo lo que ocurre dentro de una escena. Por eso son simuladores de realidad. Lo siguiente es que nos entrega una descripción que dice que Dream Machine es para darle rienda suelta a la imaginación, con modelos de inteligencia artificial de altísima calidad para generar videos realistas a través de texto o a través de imágenes. Claro, la primera opción es probarlo ahora, pero no te impacientes, en un momento vamos a probar en qué consiste todo esto. Nos da una pequeña muestra de lo que es alta calidad en videos a través de texto o imágenes. Por supuesto, tienen una marca de agua, pero los ejemplos que vemos acá son increíbles. De hace un año hacia atrás era totalmente imposible poder obtener estos resultados. Y ahora ya es posible y podemos acceder simplemente dándole try now. Algo que resalta mucho el equipo de Luma es su velocidad en la generación de video. Es que puede generar hasta 120 frames o 120 imágenes concatenadas para formar un video, y todo esto lo hace en 120 segundos. Un frame por segundo para poder generar cualquier video, y esto es bastante interesante. Se destaca muchísimo el movimiento, cómo Luma y Dream Machine son capaces de interpretar realmente cómo funciona el movimiento dentro de una escena, ya sea movimientos bruscos, un enfoque, personas caminando, personas que vayan a altísima velocidad. Todo esto lo interpreta de acuerdo a lo que se quiere obtener en una escena. Por supuesto, la consistencia es muy importante. Y Dream Machine mantiene consistencia en las personas o en los diferentes personajes que está generando, entendiendo cómo funciona cada una de las personas, sean humanos, animales, etcétera, teniendo consistencia en su generación, incluso a nivel de física. Y estos son algunos de los ejemplos: un humano, un animal totalmente inventado, por acá tenemos criaturas de otro mundo, o cualquier escena mantiene una consistencia sobre el personaje y su entorno. Y claro, el juego de cámaras o el foco alrededor de la cámara para una escena es muy importante y lo sabe el equipo de Dream Machine. Por eso es que podemos tener escenas de este tipo, teniendo un enfoque totalmente lejano o un enfoque mucho más sutil hacia un personaje, poder hacer juegos de cámaras como este que estamos viendo, de que pueda emerger la cámara y darnos a este personaje principal en la escena, o escenas mucho más complejas como este foco mientras todo está explotando dentro de la misma habitación. Como todo, siempre hay limitantes, y por acá el equipo de Luma nos la deja ver, como lo es que en algún momento la escena puede cambiar la forma o no puede mantener la consistencia perfecta dentro del movimiento y lo que se está viendo, como es en este caso esta pirueta que hace el auto. Cambia mucho la forma, se ve que no mantiene una consistencia adecuada, pero es parte de las limitantes que tenemos en el estado del arte actual.
En el movimiento puede pasar cosas como que se presente el movimiento dentro de una escena, pero que no lo asimile el personaje como lo estamos viendo acá. La generación de texto siempre ha sido un problema, es algo que hasta el momento no hemos perfeccionado ni siquiera en la generación de imágenes y por supuesto es mucho más difícil en generación de video. Y es algo que nos muestra por supuesto el equipo de Dream Machine. Y tenemos por supuesto algunos glitch o algunos bugs como lo tenemos acá en el que un oso le sale otra cabeza en algún momento porque le es difícil mantener la consistencia misma de la escena. Ahora sí, vamos a empezar a probar el modelo y las capacidades que tiene. Lo único que debo de hacer es darle en Try Now o probar ahora y registrarme con algún correo electrónico para poder acceder a la plataforma de creación. Y una vez logueado me encuentro con esto, es bastante sencillo. Simplemente puedo escribir acá mi prompt por ahora en inglés. Incluso me da la opción de que pueda generar algunas ideas como son estas que tengo acá. Pero voy a hacer algo distinto y voy a tomar una descripción de algunos videos que nos anunció Sora el año pasado. Y este es uno de ellos. Este fue uno de los videos con los que Sora anunció su nuevo modelo de generación de video, text to video, con el prompt Photorealistic close-up video of two pirate ships battling each other as they sail inside a cup of coffee. Entonces son estos dos barcos peleándose entre sí dentro de una taza de café. Exactamente este mismo prompt lo voy a llevar a Dream Machine a ver cómo es su desempeño. Lo único que tenemos que hacer es pegar aquel prompt, pero importante, por ahora el equipo de Dream Machine nos dice que solo puedo generar 5 videos cada día por la altísima demanda que se tiene. Si se quiere pasar este umbral hay que entrar a algún tier de pago o tener alguna suscripción paga como tal. Por ahora simplemente voy a darle en enviar y esperar. El resultado es este que tenemos acá. Por supuesto empezamos a ver los dos barcos, las tripulaciones, se ve una guerra. Se pierde un poco el detalle de que estén dentro de una taza de café, pero claro, hace parte de las limitantes que tenemos. Por supuesto, no genera el 1 minuto que nos anunció Sora, sino es alrededor de 5 segundos. Pero para el estado del arte que tenemos ahora es bastante decente. Lo siguiente, intentemos también replicar este prompt del equipo de Sora, que dice un hombre joven en sus 20 sentado en una pequeña nube leyendo un libro. Este es el resultado de Sora, que de nuevo no podemos probar por ahora y vamos a replicarlo utilizando Dream Machine. El resultado después de esperar un tiempo es este que tenemos acá. Y yo sé, no tiene el fotorrealismo que buscábamos en Sora, pero es un muy buen resultado de nuevo para una herramienta que por ahora tiene acceso gratuito a cualquier persona. Pero también podemos jugar con la generación de video a través de imágenes. En este icono de acá puedo abrirlo y buscar alguna imagen dentro de mi computadora para poderla subir. Y una vez esté arriba la imagen, vamos a utilizar algún prompt de lo que quiero que pase dentro de la escena. Es el caso que puedo utilizar la imagen de mi perrita Mara, que es esta. Y con el prompt A Happy Dog Looking for Attention voy a tener este resultado. Entonces de nuevo es mi misma perrita, toma la imagen de referencia y la anima de acuerdo a la descripción de la escena. Yo sé, algunos detalles se pierde el fotorrealismo, pero literalmente estoy animando una foto. Acá es cuestión de prompt engineering, calidad de la foto y por supuesto puedo subir fotos generadas por inteligencia artificial con DALL-E, Midjourney o cualquier herramienta. Ahora ya sabes cómo utilizar Dream Machine, por ahora es totalmente gratuito y vienen muchísimos más desarrollos. Es momento de que Sora y Vio empiecen a publicar sus desarrollos y no solo se quede en el anuncio de que viene una buena tecnología, porque grandes empresas y modelos como lo es Dream Machine, Clink, Gen 3 de Runway siguen sacando grandes modelos en generación de video y se pierde el hype. No solo basta con anunciar primero, sino que también basta con
publicar y mostrarle al mundo primero el resultado de tu investigación. Así que es un llamado a OpenAI y a Google para que publiquen lo más pronto posible porque estamos muy a la expectativa. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas personas más puedan enterarse de estos avances en inteligencia artificial.